quiero decirles que no sé si llamarlo sueño, pero sí tengo un anhelo profundo en mi corazón. Y ese anhelo tiene que ver con que las canciones dejen de ser canciones, los mensajes dejen de ser mensajes, las Biblias dejen de ser Biblias, los videos de predicaciones dejen de ser videos de predicaciones y que verdaderamente todo sea Cristo. Que verdaderamente en los corazones, como estábamos cantando recién, resplandezca Cristo. Que Cristo sea real, que Cristo sea verdadero, que Cristo no sea un tiempo que me tomo para ir a determinado lugar o a determinados lugares 1, 2, 3, 4 veces por semana. Que Cristo sea Cristo en los jóvenes, que Cristo sea Cristo en los más adultos, que Cristo sea Cristo en los niños, que Cristo sea Cristo. Que verdaderamente Cristo tome el lugar de Cristo. ¿Y cómo puede resolverse eso? Bueno, los apóstoles de la iglesia primera no tenían otro mensaje. Ellos predicaban Cristo con sal, Cristo con azúcar, Cristo con pimienta, Cristo con dulce de leche, pero siempre a Cristo. Porque si la Escritura dice que todo es en Él, todo es de Él y todo es para Él, algo tenemos que encontrar ahí, amados. Algo tenemos que encontrar en algún momento en ese lugar. Nosotros venimos con una serie de mensajes o testimonios llamados el modo Cristo, haciendo visible lo invisible. ¿Y qué es lo que estamos trabajando para que la palabra haga visible a Cristo? Que Cristo sea visible en nosotros. Porque yo te garantizo que cuando Cristo es visible se terminan todos los inconvenientes, se terminan todas las situaciones, se terminan todos los no Cristo, se terminan todas las interpretaciones humanas. Dentro de unos días tengo el privilegio, la honra que Dios me dio de predicar a una convención de pastores. Y esta va a ser la palabra. Amados, si no unificamos en Cristo, vamos a seguir teniendo todos razón, pero no la va a tener ninguno. Espero que no me estén viendo, así se sorprenden con lo que voy a decir. Pero esa es la realidad. Miren, ¿saben por qué el ser humano empieza a tener vaivenes emocionales? Se le desestabilizan determinadas cuestiones, determinadas patas de su estabilidad física, emocional, financiera. ¿Se no se dan cuenta que vivimos en un mundo que está desestabilizado, desequilibrado? Físicamente, emocionalmente. Amado, yo puedo entender que cualquier enfermedad venga, sí, puede pasar, pero no que desestabilice de la manera que están desestabilizando a las personas. Todos los días aparece una enfermedad nueva, todos los días aparece una enfermedad mental nueva. Estamos desquiciados y tenemos que darnos cuenta y parar la pelota como humanidad y darnos cuenta que hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que está desequilibrado. El problema no es que para la humanidad estemos desequilibrados o que la humanidad esté desequilibrada. El asunto es que la iglesia no logre comprender que a veces está desestabilizada. Si Cristo es solamente el día que vengo a la reunión y durante la semana no tiene injerencia la palabra de Dios en mi vida, yo tengo que darme cuenta que algo no está pasando. Y bueno, un poco eso es lo que quiero que podamos hoy empezar a vislumbrar, empezar a entender, empezar a por lo menos que empiece a ser real lo visible, lo invisible de Dios que sea visible en nosotros. El apóstol Pablo encontró una manera muy puntual, no es que la encontró, la estaba buscando ahí en algún rincón de algún cajón de la casa, dijo, bueno, acá vamos a empezar a hablar. No, Dios le habló claramente de cómo las personas iban a poder conocerlo a Él, y es a través de la palabra de la cruz. Y si hay algo a lo cual los voy a animar, ni siquiera exhortar, animar, es a que sean inquisidores con Dios, inquieran en el Señor, perturben
las huestes celestiales sacudan a Dios. ¿Saben cómo pueden sacudir a Dios y que Dios verdaderamente presta atención? Señor, por favor, háblame de la cruz. Háblame de la cruz. Quiero conocer la cruz eterna. Quiero conocer la palabra de la cruz. ¿Saben por qué estos hombres estaban rendidos? Porque conocieron la palabra de la cruz. No venían a una reunión a ver qué decía el predicador. Cuando ellos se reunían era para ver mejor la cruz, para ver con más claridad la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz te da posición, te da entendimiento, te da claridad. ¿No te pasa que a veces no podés tomar decisiones? Cuando la palabra de la cruz se revela, cuando la palabra de la cruz es vista, se despeja el entendimiento. Hay claridad para pensar, hay claridad para ver. Hay personas que a veces me dicen, disculpa que te moleste con esto, pero no tiene mucho que ver con que me gustaría molestarte más con la palabra. No, amados, nosotros somos seres integrales, cuerpo, alma, espíritu, todo, la mente. Todo abarca el Evangelio. Entonces, si el Evangelio en nosotros no nos está dando más claridad para pensar, para tomar decisiones, para ver la vida diferente, es porque hay algo que está nublado, y eso que está nublado es que Cristo no está siendo real. Necesitamos tener un foco mayor, amados. Yo lo llamo a la atención, no la atención, a la atención. Que es diferente a la atención. Cuando yo te llamo la atención, te estoy retando. Cuando te llamo a la atención, es lo que dijo el Señor. ¡Hey! Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora yo quiero llegar ahí y que ustedes me permitan ir paso a paso hasta llegar ahí. Porque no es que Pablo se descolgó con un versículo y venía hablando de cualquier cosa y vio a un par que estaban durmiendo tirado en la calle y dijo, despiértate tú que duermes. No. Hubo una construcción hasta llegar a decir, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿De qué nos tenemos que despertar cuando estamos dormidos? Y ese es el punto al que nos lleva la palabra de la cruz. La palabra de la cruz siempre va a llevarnos a entender, número 1, lo que éramos y número 2, lo que somos. La palabra de la cruz nunca te va a dejar solamente en lo que eras. Eso es legalismo. La palabra de la cruz nunca te va a decir, porque sos un pecador te va mal, porque hiciste esto mal te va... No, la palabra de la cruz te va a decir, ¿sabes por qué no estás enfocado? Porque no estás donde tenés que estar. Porque Dios te dejó en un lugar y te corriste de ahí. Pero no es que te corres físicamente, te corres mentalmente. Capítulo 1 de Efesios. Y es necesario no movernos de acá. Hay una de las cosas que necesitamos resolver como iglesia. Y es que verdaderamente la vida del Espíritu sea la que le dé vida a la palabra de Dios. Síganme con esto, porque es muy fino. ¿Cuántos saben que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Sí? La Biblia es inspirada, es inspiración divina. ¿Qué significa eso? Que todos los pensamientos de Dios fueron transmitidos a diferentes hombres para que esas personas lo plasmen en un papel o en un papiro, ¿sí? Los pensamientos de Dios eran el Espíritu de Dios. La Biblia puede ser un libro humanista o puede ser un libro en el cual los pensamientos de Dios queden plasmados. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Dónde hay un límite? Que si la Biblia es leída de acá para allá, yo le doy vida a la Biblia. Y si yo le doy vida a la Biblia me va a matar. Ahí es cuando la letra mata. Cuando yo le doy vida a las palabras que dicen en la Biblia. ¿Me siguen? ¿Cómo le doy vida? Dándole el significado, la interpretación, y de ahí salgo a una doctrina que a mí me parece que es la correcta. Ahí yo le estoy dando vida a la palabra. Ahí la letra mata. Porque me deja en una religión.
Cuando por el Espíritu de Dios yo leo las Escrituras, es el Espíritu de vida el que me permite tener la vida de lo que dicen las palabras. O sea, es encontrar la vida detrás de las palabras, no que la palabra tiene vida de acuerdo a lo que yo interpreto. Por eso la Biblia no tiene que ser interpretada, tiene que ser una inspiración del Espíritu que afirma, confirma, establece lo que de Dios ya está establecido en nuestros corazones por el Espíritu. O sea, que lo que está acá tiene que estar en concordancia con lo que está acá, no lo que está acá. Si es desde acá, tenemos un gravísimo problema, porque eso no me va a dar vida, me va a dar muerte. Pero si es desde acá, la vida va a fluir, y va a fluir, y va a fluir. Yo no puedo conocer a Cristo por la Biblia, pero sí puedo permitir entender, conocerlo mejor a través del espíritu de las palabras. ¿Me siguen? Vamos a tratar de leer en el espíritu. No quiero que interpretemos humanamente, quiero que interpretemos por el espíritu. Que sea el espíritu el que nos dé la interpretación, no nosotros interpretar. Por eso hay tantas doctrinas en el mundo, porque todos se la pasan interpretando y todos tienen razón. Si no es el espíritu el que revela las escrituras, miren, si el espíritu no revela las escrituras, de acá va a salir un montón de interpretaciones a favor de lo que el hombre tiene o no tiene que hacer en la tierra. Por eso vos y yo hemos oído, este es el manual del fabricante. No, amado, ¿dónde está en la Biblia que es la Biblia el manual del fabricante? ¿Saben lo que estoy diciendo cuando digo que la Biblia es el manual del fabricante? ¿Alguna vez lo escuchó alguien eso? ¿Sí? Si no, nunca pisaste una iglesia. A todos nos dijeron, la Biblia es el manual del fabricante. ¿Saben lo que está diciendo eso? Que la Biblia es para que el hombre pueda funcionar. Y eso es antibíblico, porque el mismo Señor dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. O sea que si el Espíritu no te lleva a Cristo por las Escrituras y te lleva a vos y me lleva a mí, ahí estoy yo teniendo una alerta del Señor de que la Biblia la estoy leyendo con interpretación intelectual humana. Ahora, si la Biblia me lleva a Cristo, es el Espíritu. Porque el mismo Espíritu que le inspiró es el mismo Espíritu que opera en mí. Y el Espíritu nos llevará ¿a dónde? ¿A toda? ¿Y quién es la verdad? Muy bien. ¿Vieron que no es tan difícil? Lo hemos hecho difícil los hombres. Por eso la gente no encuentra soluciones al Evangelio. Primero porque creen que el Evangelio es la Biblia. No, el Evangelio es la noticia que Dios nos da. Hey, quiero pasar toda una eternidad junto con ustedes. Pero para que la pueda pasar con ustedes, ustedes tienen que estar en el único ámbito que yo creé para que ustedes estén, en mi Hijo. Vamos a arrancar saludando. ¿Sí? Es un ejemplo que nos da el Señor. Hay que saludar, ¿o no, Néstor? Hay que saludar. Y Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, se está dando a conocer a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero acá, como tiene espíritu, y el espíritu nos habla, que están en... ¿Dónde estamos? No, esta parte, acá no, que están en Cristo Jesús, pero ¿dónde están ubicados carnalmente? Mar del Plata, bien, vamos, que la revelación está fluyendo. Y los conectados que están en diferentes geografías, los que están ahí también es aplicable para ustedes. Y acá viene el saludo. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí Pablo divide, ya no está la ensalada de Dios, Cristo, todo. No, el Padre y el Hijo, ¿sí? Ahora, ustedes fíjense algo, un detalle, ¿no? Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Quiero ir desglosando porque es necesario que desglosemos este capítulo 1. Hoy cuando hablamos de apóstol, digo, oh, el apóstol. ¿O no? Apóstol. Le puedo besar el anillo, apóstol. No era la concepción apostólica de Pablo.
¿Cuántos han visto esas películas medievales, del medioevo, o de los imperios, allá por la Roma antigua y demás, en las cuales había alguien a quien le daban una cartita y tenía que ir corriendo a llevarla? ¿Cuántos han visto? ¿Sí? Algunos andaban por ahí a caballo, pero la mayoría iba corriendo. Eran mensajeros. Llegaban transpirados, todo lleno de tierra, destruidos. ¿Por qué? Porque tenían un tiempo prudencial para llevar ese mensaje. Si ese mensaje no llegaba a tiempo, podía pasar que un imperio conquiste a otro, que un rey sea asesinado, que un gobierno caiga derrocado, porque en esos mensajes iban las conspiraciones que estaban ocurriendo, ¿sí? Eran secretos de Estado. Entonces esos secretos de Estado, esos misterios de los estados, eran llevados de un lado a otro por alguien que iba corriendo. Era alguien que llevaba la encomienda. Era Andreani, Amado, o Oca, no sé, ¿qué te gusta más? O el correo argentino llega más. Pero esto era que llegaban en tiempo y forma de un lugar hasta otro a llevar una noticia, una notificación. Bueno, ahí tenés al apóstol. Ese es un apóstol. Alguien que tiene un tiempo prudencial para llevar una noticia, un tiempo exacto. No puede llegar antes, no puede llegar después, tiene que llegar a tiempo. Hoy el apóstol, que es Cristo, está en su iglesia. La iglesia tiene la misión apostólica de llevar, por eso la iglesia apostólica no es la que anda haciendo milagros, hagamos milagros, no es apostólico, profético. Amado, la iglesia apostólica, profética es la que tiene un tiempo específico para que un mensaje se dé a conocer en la tierra. Es un fragmento de eternidad. El rey dice, notifiquen esto en la tierra. Es traer una palabra exacta en un tiempo exacto. Por eso no puede ser antes, no puede ser después. No hay tal cosa cuando Dios da una palabra con, yo tengo mis tiempos. Ay, a mí no me apuren, estoy en un proceso. Amado, yo quiero decirle algo a los que están en un proceso. En el proceso te mete Dios, no vos solo. Nosotros no tenemos autoridad para decirle a Dios, estoy en un proceso, no me apuren, tengo que madurar, estoy esperando que el Espíritu me hable. No, amado, el Espíritu ya habló, ya dio la noticia, ya dio la notificación. Vayan por todas las naciones a decir que son mis testigos y den el testimonio de mí. Él ya habló. Y si es la primera vez que pisás una congregación, quiero decirte que llegaste el día que Dios te está dando la notificación de para qué estás en este mundo. No estamos en este mundo para propósitos o cuestiones personales. Estamos en este mundo porque tenemos un evangelio que llevar a las naciones. No hay tal cosa como que, bueno, voy a esperar mi tiempo. El tiempo de Dios. ¿Qué tiempo estás esperando? El tiempo llegó. El tiempo está. El tiempo es ahora. Hay un tiempo determinado. Ahora, pero yo no soy predicador. ¿Ok? Participa. Acomodé lugar y de la manera que sea necesario para que llegue el mensaje, para que la palabra sea predicada, para que el testimonio de Cristo sea dado. La primera forma que vos y yo tenemos de que el mensaje llegue puro, ¿saben cómo es? Trabajando en nosotros para que la palabra no tenga obstáculos, primero en nosotros. Porque una iglesia está hecha de los componentes que están adentro. Si vos tenés una torta y le pones un huevo podrido a la torta, por más que le pongas 10 ingredientes riquísimos, la torta va a saber a podrido. Por eso, amados, de lo que se trata es de que Cristo opere en nosotros. ¿A qué velocidad? A la que sea necesaria. Para eso están las autoridades de la iglesia. Y tenemos que volver al entendimiento de lo que es la autoridad. Este país vivió mucho autoritarismo y muchas congregaciones se dedicaron a ser autoritaristas. Pero por sacar porque el autoritarismo proliferó, no nos da excusas a nosotros de que no trabajemos bajo autoridad. Ahora, ¿autoridad de qué? Y bueno, la autoridad para que el mensaje llegue. No autoridad para que hagan lo que a mí me gusta, para que me lave el auto un hermano porque no tengo ganas de hacerlo, porque no quiero llevarlo al lavadero. No, es autoridad. ¡Hey, vos ya estás listo! ¿Qué me venía a decir que estoy en un proceso? Y también tenemos que entender
que a veces el Señor nos va a decir, soltá ya ese pecado. No, Padre, estoy en un proceso. Ningún proceso, hermano. Soltalo ya. No hay tiempo. Quien no suelta porque está en un proceso es que no quiere soltar, no es que está en un proceso. Quien es enviado a algo y no lo quiere hacer. Me da alguno que tenga cerca, no hace porque no querés y hace porque querés. O sea, pero yo entiendo lo que pasa a veces. No tenemos conciencia de quiénes somos. Nosotros leemos Pablo, apóstol de Jesucristo. Ah, Pablo. No. Iglesia. Porque a veces decimos, no, pero yo soy iglesia, no tengo que ir a la iglesia. Claro, para no ir a congregarnos. Pero no porque verdaderamente entendimos quiénes somos. Somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Y estamos haciendo visible lo que hoy no lo vemos, pero está, que es la iglesia celestial, manifestando a su Hijo en la tierra. Mirá todo lo que sacamos del saludo de Pablo. ¿Vieron qué importante que es saludar? El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si lo corto ahí, bueno, ahora ya no decimos más Dios te bendiga porque a partir de ahora ya estamos benditos en Cristo. ¿Y cómo decimos? Hola. Chau. ¿Qué decimos? ¿Bendecido? No, amado, estamos, pero el asunto es que no lo cortemos ahí. Porque Pablo lo que está definiendo ahí es una posición y una realidad que ya está resuelta. Pablo lo que está diciendo ahí es que según la palabra de la cruz, ya no sos maldito, sos bendito. Según la palabra de la cruz, según la cruz eterna, según el beneplácito de Dios, lo que Dios quiso hacer desde el principio, los que estaban malditos ahora son benditos. Y acceden a todo lo que es del bendito, porque son uno con el bendito. Ahora ténganme paciencia porque tenemos que llegar a ver cómo somos uno con el bendito. Y yo no quiero que tengamos un concepto de cómo somos uno. Oro para que la realidad eterna se nos meta en las tuétanos y las coyunturas y bien adentro, para que no podamos dejar de salir, para que no salgamos de quienes verdaderamente somos, porque cuando se nos mete verdaderamente lo que somos en Él, amado, nunca vas a querer degustar otra cosa. No suelta el pecado el que le dicen, soltá el pecado, pecador. No, lo suelta el que verdaderamente empieza a entender quién es. Y todo lo que genera el pecado en él. Porque pecado no es lo que hago, pecado es un sistema que me esclaviza. Por eso a veces hay personas que cantan, resplandeció, y otras cantan, resplandeció. Porque unos entendieron y otros no. Pero el Señor nos tiene que llevar a ese entendimiento. Y si hay oferta, es porque hay demanda. Así que demanden, ahí donde están, Señor, mostrame la cruz, mostrame la cruz, mostrame la cruz. Porque yo les digo algo, amados, si nosotros oramos para que la cruz sea mostrada, hasta las piedras van a hablar. O sea, no me van a necesitar ni a mí. Va a hablar la pared y vos vas a ver la cruz. Vas a ver tu realidad eterna, vas a ver tu realidad celestial. Y vas a ver quién es Él. Así que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pregunta, ¿para qué nos escogió Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Te escogió para que tengas un propósito? ¿Te escogió para que tengas un llamado? Bien, acá me gustó. Lo guarda cuando decimos que hay cosas que declaramos. Mirá, Tito acaba de decir, para ser un soldado. Oh, eso es verdad.
Pero el Señor, cuando le dijo a Pedro, o Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A los 2 minutos Pedro fue reprendido. Porque guarda con lo que vemos si no lo llevamos a la práctica. Guarda con lo que vemos, porque es bien título de soldado. Pero ahí que dice, nos escogió en él ¿para qué? Santo y sin mancha. ¿Para algo más? Dice, ¿qué dice ahí? ¿Lo pueden repetir, por favor? O sea que para algo más nos escogió. ¿Qué significa santo? Son míos y de nadie más. Están apartados para mí. Yo desde antes de la fundación del mundo. Él escogió a toda la humanidad, no a 3 o 4 o a 5 o 6 pastores. No, amado, Él escogió a toda la humanidad para que estén en Él. Apartados, separados. Eso significa santo. Separado para Dios. Apartado para Él. Puestos a disposición de Él. Pero les pido por favor, sigan con la mente acá y ténganme más paciencia. Porque a donde vamos a llegar, amados, ustedes van a ver que ese puerto es el puerto que va a destapar el entendimiento y vamos a poder vivir verdaderamente un evangelio libres. Libres. Dice claramente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el que limpia es Dios. Es una tintorería, amado, del Señor. Y no es para andar cantando quita mancha, sino que porque verdaderamente Él te limpió. Desde la perspectiva eterna. Y ya vamos a llegar a cómo te limpió, amado. Porque cuando vos ves esto, es un antes y un después en tu vida. Pero tengan ahí, santos y sin mancha. Nos limpió. El apóstol Pablo no escribía por versículos, recuerden eso. Los historiadores, los que conocen en profundidad y han estudiado verdaderamente las Escrituras, no que agarran y lo leen literalmente, sino que los que han estudiado verdaderamente las Escrituras dicen que Pablo estaba en un momento de éxtasis, tanto cuando escribió Efesios como cuando escribió Colosenses. Él estaba en un momento de éxtasis espiritual. No que estaba en éxtasis estaba en éxtasis en el espíritu. Y él estaba orando, el Señor le permitió ver y ahí arrancó y con lo que tenía, un boleto de colectivo, lo que sea, empezó a escribir, amado. Y empezó a desarrollar lo que nosotros estamos leyendo. Esto es una visión, esto es un testigo que nos deja una foto para que vayamos al lugar de la foto, no para que nos quedemos en la foto. Cuando la letra mata es porque vamos y miramos la foto. Pero cuando el Espíritu vivifica es cuando el Señor nos invitó y vamos al lugar de la foto. No es lo mismo que yo te hable de Aruba a que vos estés en Aruba. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hemos transitado? Es que estando en Aruba, me quedo en el hotel mirando la foto de Aruba. Oh, qué lindo que es Aruba, oh, qué lindo que es Aruba, oh, qué lindo que es Aruba. Y está la playa afuera, amado, y vos no disfrutás de la playa, no disfrutás del calor, no disfrutás del agua en el coco, ¿viste? Todo el agua de coco, del jugo tropical, no disfrutás nada porque vos estás pendiente de la foto. Eso es lo que ha ocurrido, amado. Estamos tan pendientes de algunas cuestiones de las Escrituras que nos hemos olvidado que nosotros ya estamos en el lugar de la foto. Lo que pasa es que tenemos que salir a disfrutarlo. Porque acá dice que estamos en Cristo, ¿o no? Pero ¿por qué vivimos como si no estuviéramos en Cristo? Claro, porque no entendimos que estamos en Cristo. Porque eso tiene que ser un entendimiento que al cual el Padre nos permita acceder. Y ahí tiene que estar la oración de los santos. ¿Cuántos quieren vivir cosas diferentes? Les voy a hacer una pregunta. ¿Lo puedo hacer en criollo la pregunta, en argentino? No lo puedo hacer esto, por eso aprovecho con ustedes cuando vaya a la convención de pastores porque queda feo. Pero, ¿cuántos están podridos de la rutina? Además de mí, ¿no? De una vida rutinaria. Amado, vos vas a hacer las mismas cosas que hacés capaz todos los días, pero cuando estás entendiendo dónde verdaderamente estás, tu cabeza es otra. En todo vas a ser como los filipenses. Pablo les dijo a los filipenses,
Ustedes querían sembrar, pero les faltaba oportunidad. Bueno, van a estar, Señor, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad? Sus cabezas, sus mentes van a estar viendo la oportunidad y Dios les va a dar oportunidad. Cualquiera de ustedes que están entendiendo el Evangelio van a poder hacer cualquier cosa que Dios les envíe. Porque esto no es privativo del pastor, de 3 o 4 apóstoles, de 5 o 6 profetas, no, amado. Vos vas a estar adelante de personas y si vos estás esperando la oportunidad de Dios, Dios te va a permitir acceder a cuestiones que Él necesita que esa persona conozca. Tengas la edad que tengas y vivas donde vivas. ¿Y sabés qué va a pasar? Una vez que Cristo se manifestó a través tuyo, vos vas a empezar a sentir un renuevo de Dios en tu interior. Pero a la vez, ¿sabés qué va a pasar? Vas a recibir la posibilidad de disfrutar de recompensas eternas. Que ese amén sea global. ¿Cómo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? En amor. Habiéndonos predestinado, o sea, destinado antes, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Digan conmigo, vamos a decir una frase bien espiritual, digan conmigo, acá está la papa. Y otra espiritual, acá está la verdad de la milanesa. Y ustedes repiten, son divinos, ustedes son hermosos. Gracias porque lo hacemos entre todos, esta construcción. Ustedes fíjense que dice, habiéndonos predestinado. Cuando ustedes vean que en las Escrituras se habla en plural, principalmente en las cartas apostólicas, cuando ustedes vean que se manifiesta en plural y Pablo se incluye o el escritor se incluye, porque a veces habla en plural y dice ustedes, ¿sí? Pero cuando él se incluye, no está hablando de personas individuales. No es que Dios te predestinó a vos o Dios me predestinó a mí. Dios predestinó a la iglesia. Por supuesto que quienes creen en la cruz acceden a la iglesia. Quienes creen a la palabra de la cruz acceden a la iglesia. Nosotros no predicamos la verdad presente, predicamos la palabra de la cruz. Y la verdad presente es parte de la palabra de la cruz. No somos predicadores del nuevo pacto, somos predicadores de la palabra de la cruz. El nuevo pacto pertenece a la palabra de la cruz. Cuando la palabra de la cruz es revelada, nosotros creemos por la fe a Cristo. Creemos por la fe de Cristo en Cristo. Nos abre el entendimiento para poder verlo con más claridad a Él, para poder entender las realidades eternas. Entonces, amados, cuando la palabra de la cruz se manifiesta, nosotros empezamos a ver una realidad que se nos abre. Yo oro para que esa realidad se abra, porque ¿saben qué pasó en la cruz? El velo se abrió y tuvimos acceso directo al Padre. No necesitas un pastor que te lleve. Quizás el pastor te activa, quizás un predicador te activa, pero vos ya estás. Lo que tenés que ver, la palabra de la cruz te permite ver, te permite ampliar el entendimiento, por eso vuelvo a la oración del principio. Señor, permitime ver la palabra de la cruz. Sacame de esta mufa, mufa se entiende, ¿no? Del griego, ¿sí? De que estoy cansado, de que estoy agotado, de que estoy. Señor, meteme en la palabra de la cruz. Yo quiero ver la palabra de la cruz. Claro, eso es para el que quiere. El que no quiere va a vivir en la misma enfermedad que vive todo este sistema. Bajo la corrupción de este sistema, bajo el gobierno de este sistema. El que quiere vivir para sí mismo va a vivir para lo que este sistema le diga que tiene que vivir. Y un día el sistema te va a decir, viví bien, otro día te viví mal. Un día te va a mandar a la iglesia, otro día te va a sacar de la iglesia. Amado, así es la persona inestable. ¿Quién es inestable? El que no pudo ver o no pudo disfrutar de la palabra de la cruz. Entonces Pablo nos lleva a un entendimiento, nos predestinó. Cuando dice nos predestinó, es predestinó a la iglesia. Como nosotros estamos en la iglesia y por la palabra de la cruz creemos a que estamos en la iglesia, amados, nosotros fuimos predestinados. Estamos en el sistema predestinado.
en el ámbito de predestinación de Dios. En todo lo que Dios predestinó. ¿Qué es predestinar? Destinar de antemano para una función. ¿Cuál dijimos que es la función? Santo y sin mancha delante de Él. Así que paz. Dios va a seguir trabajando para que lo que ya es, sea. Para que lo invisible se transforme en visible. Para que esa santidad que Él ya te dio sea visible. Para que esa limpieza que ya produjo sea visible. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa puro afecto de su voluntad? En griego lo voy a decir, eso significa se le cantó a Dios hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende así? Yo sé que ustedes son políglotas y entienden varios idiomas, por eso lo llevo a entender el griego. A Dios se le cantó que nosotros seamos adoptados hijos suyos. ¿Esto qué significa? Que no es una decisión del hombre. El hombre no puede abrir pactos con Dios. El hombre no puede abrir vínculo con Dios. Dios abrió el vínculo con el hombre. El hombre está incapacitado para conocer a Dios. Por eso cuando las personas dicen, ay, hay que conocer a Dios. No, si Dios no quiere ser conocido, no lo vas a conocer. Pero ¿por qué lo podemos conocer? Porque Él decidió que lo conozcamos. Él decidió que lo amemos. Él decidió que seamos parte de su iglesia. Él, todo viene de Él. Por eso todo viene de Él. ¿Y dónde? En Cristo. No lo conozco porque quiero, lo conozco porque Él decidió que lo conozca. Por eso cuando a veces las personas suelen decir, tenés que orar más para conocerlo más. No, hay una oración que tiene que ser más efectiva. Señor, habilítame a conocerte más. Si me habilitaste un poquito, yo quiero conocer más. Ahora, para conocerlo tenemos que entender cómo se dio a conocer en nosotros. En esto que voy a desarrollar en los próximos minutos, vamos a unir muchas cosas de la Biblia, que nuestra mente las tiene todas separadas. Pero como mi Biblia dice que todas las cosas son reunidas en Cristo, vamos a tener que hacer eso. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Intertestamento, que es Mateo, Marco, Lucas y Juan, tiene que estar unidos, amados. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel global para que Cristo sea conocido en exactitud por nosotros fue tener la mente dividida en versículos, fue tener la mente dividida en diferentes aspectos de Dios. No entender que la cruz también es Cristo. No entender que el pacto siempre es Cristo. No entender que la ley es Cristo. No entender que la gracia es Cristo. Todo es Cristo. De diferentes maneras manifestándose, pero todo es Él. No entender que la palabra de Dios es Cristo. No entender que la vida es Cristo. No entender que la iglesia es Cristo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Dice, habiéndonos destinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí la palabra adopción es la palabra que nos tiene que destrabar. Si se nos destraba adopción por el Espíritu, se nos van a destrabar muchísimas cosas. Acá la palabra adopción poco tiene que ver con una adopción. Estoy como Pablo que le dijo el romano, ¿estás loco, Pablo? Sí. Si hablamos de adopción en términos que nosotros conocemos, y este es el problema de leer las Escrituras literalmente. Las Escrituras tienen que ser leídas por el Espíritu y tienen que ser llevados a ver qué estaba pasando cuando Dios mandó a escribir eso y qué estaba Dios queriendo decir cuando Dios mandó a escribir eso. Alguien le pregunta a Dios, Señor, ¿qué mandaste a decir cuando mandaste a escribir esto? Porque hay mucha gente que quiere vivir a Cristo, pero no lee la Biblia, amado. ¿Cómo no va a leer? O sea, es increíble. Personas que quieren conocer al Señor, pero no leen las Escrituras.
Y menos la leen por el Espíritu. Porque hay gente que lee mucho las Escrituras, vamos al otro lado, pero no la lee por el Espíritu. Entonces se arman las doctrinas, los dogmas, las diferentes denominaciones. Hoy estaba leyendo, amados, hay miles de denominaciones. Para mí son demoninaciones. Porque todas las denominaciones separan de Cristo. No hay una que una a Cristo, por más que digan que es la correcta. Los corintios dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Los 4 estaban equivocados. Porque si sos de Cristo tenés que unir a los otros 3, si no, no sos de Cristo. Si sos de Cristo y querés tener razón, amado, no estás uniendo a Cristo. No estás uniendo. Y si no unís, ¿qué dijo el Señor? El que conmigo no junta, claro. Si no trabajo para unir, trabajo para desparramar. No hay mucho para entender ahí. Si el pecado me gobierna, trabajo para desparramar. Entonces soy un enemigo de la cruz, pero otro día lo charlamos. La palabra adoptados. Y le voy a explicar por qué soy un enemigo de la cruz, para que no quede ahí en el aire como que el pastor tira cosas y me condena. No, amado. Soy enemigo de la cruz porque la palabra de la cruz no está siendo real. Entonces yo estoy operando en contra de que la cruz sea real. Todo el que no opere a favor de que la cruz sea real es enemigo de la cruz. Después charlábamos sobre los tiempos y las edades espirituales que cada uno va teniendo. Pero una cosa es tener una edad espiritual de niño, donde los niños las quieren todas para ellos. Pero otra cosa es cuando, debiendo ser ya maestros, empezamos a querer todo para nosotros. La Escritura dice, cuyo Dios es el vientre. Piensan para sí mismos. No se preocupen los que recién comienzan, pero si hace más de por lo menos un año que estás escuchando la palabra de Dios, amado, tenés que empezar a ocuparte de las cuestiones que tiene que solucionarse en el corazón, porque no vayas a hacer cosas que Dios dijo que sos algo y vos termines viviendo como si no lo fueras el resto de tus días. Si fuimos reconciliados en Cristo, ¿por qué voy a vivir siendo un enemigo? La palabra adoptado, en los términos que nosotros conocemos, da la idea, o su definición, da la idea de que, por ejemplo, a ver, más o menos quién puede, Luzmi puede, el resto son un poquito más grandes. Que Luzmila sea adoptada por mí y por Sandra para ser nuestra hija. ¿No? ¿Podemos adoptar? ¿Te podemos adoptar, Luzmi? ¿Querés? Sí, Vero, estás en el... Sí, dijo. Es la que tiene edad por eso, no sea... Bueno, también puede ser Abril o Dieguito, que están acá, que más o menos... Bueno, y vos también, Joel, estás en edad de ser adoptado. Que nosotros decidamos adoptar a una persona para nuestra familia. Entonces, si yo adopto a alguien para mi familia, esa persona pasa a tener mi apellido, ¿o no? ¿Sí? Si lo adopto legalmente, esa persona pasa a tener mi apellido. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Va a tener mi apellido? ¿Va a seguir las costumbres de la familia? Porque vive en mi casa. ¿Va a seguir las reglas de la familia? Se supone que sí. Depende de la edad. Pero se supone que sí. ¿Va a tener los beneficios de la familia? ¿Sí? Salvo que tenga una cenicienta, pobrecita. Pero después, en condiciones normales, va a seguir siendo parte de la familia en todo sentido. ¿Sí? Síganme, no se dispersen. Ahora, el día de mañana va a heredar, se llama Ciursilo, así que va a heredar mis bienes y todas las cuestiones, una casa, lo que tenga. Sí, me estoy profetizando. Tendré una casa y la heredarán mis hijos. ¿Pero lo va a heredar? ¿Sí? Venimos bien hasta ahí. Pregunta del $1.000.000. Bueno, del peso. Vamos a bajarlo un poco. ¿Va a heredar mis rasgos genéticos? Pero si es de mi familia. ¿Va a heredar mi carácter?
pero sí es mi familia. ¿Va a heredar la genética Ciurcilo? O sea, es de la familia, pero hay cosas que no va a heredar. ¿No? Pero fue adoptada. ¿Y qué va a empezar a hacer una persona adoptada? Que esas cosas no las puede heredar, pero ustedes dijeron que otras sí, y accede a otros beneficios. Miren, yo les voy a decir lo primero que va a hacer. ¿Cuántos tienen perro? No me voy a preguntar cuántos tienen. ¿Vieron que los perros, cuántos han adoptado perros? Y son re pesados, ¿o no? ¿Saben por qué los perros son re pesados cuando los adoptás? Porque quieren agradarte. ¿Sabes para qué? Para que no lo vuelvas a echar. Para que no vuelva a estar en la calle, para que no vuelva a estar solo. ¿No te diste cuenta? Está todo el día así el perro. Y te mueve la cola y quiere quedar bien con vos. Y lo que... Por ahí vos tenés un perro que nació con vos y vos decís, este no me obedece, pero este que adopté me obedece en todo. ¿O no? ¿Sí? Y todo lo que le digas a una persona adoptada, o a un animal en este caso, a veces se juntan... No. Todo lo que le digas a una persona adoptada, esa persona lo va a hacer. Porque quiere agradar. Porque no quiere que la vuelvan a echar. Porque no quiere salir de esa familia. En definitiva, vos le pudiste haber dado apellido, pero nunca le vas a poder dar el entendimiento de que no tiene que hacer nada para agradarte. Para quedar bien con vos. Porque nunca más la va a echar de la casa. Pero una persona que viene adoptada tiene esa concepción. Tengo que estar agradecido, ¿o no? Y es un agradecimiento que lo quiere demostrar de multiformes maneras y de multiformes expresiones. Por eso la palabra adoptado no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Saben lo que les acabo de escribir yo? De describir cómo funciona el sistema religioso. Cuando el sistema religioso lee fuimos adoptados, las personas empiezan a querer hacer cosas para agradar a Dios. Las personas empiezan a querer hacer cosas para quedar bien con Dios. Las personas tratan de no pecar para que no lo vean los pastores, a ver si todavía me echan de la congregación, a ver si todavía me dejo de hacer cosas que estoy haciendo, a ver si y trata de quedar bien, trata de ser agradable a los demás. Diferente es cuando es por agradecimiento, sí, uno entiende, pero una cosa es el agradecimiento normal, lógico, y otra cosa es el agradecimiento que la persona se pone en un papel y hasta en un rol de dejarse manipular. Por eso, bajo ningún punto de vista, Dios nos adoptó, dándonos solamente su apellido. La adopción que presenta el Espíritu de Dios y que la palabra de la cruz nos permite ver. Y por eso dije que vamos a empezar a unir la Biblia. Esta adopción está ligada a una reconciliación. Ahora bien, la reconciliación no es, bueno, Néstor, te perdono lo que me hiciste, ya está, estamos reconciliados. Antes estábamos peleados, ahora somos amigos. ¿O no? Eso es una reconciliación. Yo les quiero unir reconciliación con adopción. ¿Saben cómo es la reconciliación? ¿Saben cómo es la adopción que generó el Señor? El Señor agarró lo que era pecado, porque vos y yo, antes de creer a la palabra de la cruz, éramos pecado. Antes de la cruz, el hombre era pecado. Por eso nosotros no tenemos, y no me bajen la persiana con lo que voy a decir. Déjenme seguir y yo se los voy a explicar, ¿sí? Porque los conozco. Después van a decir, el pastor dijo. No, yo no dije lo que voy a decir, sino que hay más atrás de lo que voy a decir. Nosotros no tenemos que creer en primera instancia en Jesús como nuestro Salvador. En primera instancia, síganme. Nosotros tenemos que creer a la obra completa de la cruz. Y eso nos va a llevar a creer que Jesucristo es el Señor. Pero primero tenemos que creer a la obra completa de la cruz. ¿Y cuál es la obra completa de la cruz? Nosotros éramos pecado. ¿Sabe lo que es pecado en términos para Dios? Enfermedad. Por eso Él sanó.
Por su llaga fuimos sanados. Claro, porque éramos enfermedad. No es que por su llaga fuiste sanado, ahora te sanás del apendicitis. No, amado. Éramos enfermedad. Éramos un cáncer. Antes de creer a la palabra de la cruz, antes de creer a la cruz, éramos un cáncer. ¿Sabés lo que hizo Dios con ese cáncer? Lo agarró y lo metió en el cuerpo de Jesús. Cuando creo a la palabra de la cruz, estoy creyendo que Él agarró la enfermedad que yo era y se la metió al cuerpo de Jesús. ¿Y saben lo que pasó con esa enfermedad? Murió. Pero mató a Jesús. La enfermedad que yo era, que vos eras, mató a Jesús. Fuimos en formato de pecado, fuimos en formato de maldición. Por eso dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo, porque fuimos en formato de pecado. La enfermedad fue puesta en el cuerpo completo de Jesús. Sos un dedo enfermo, sos una mano enferma, soy un tobillo enfermo, pero todo fue enfermo. No te voy a decir, nosotros matamos a Jesús. Eso fue la predicación del apóstol Pedro. Dijo, ustedes lo mataron. Arrancó de despacito Pedro cuando empezó a predicar. Este Jesús que era esto y ustedes lo mataron. No, tranquilo Pedro, guardá la espada. Vamos a seguir predicando. Pero sí tenemos que saber que esa enfermedad tenía que tener un destino de muerte. Y fue al cuerpo de Jesús. Ahora, ¿qué ocurrió? Dice la Escritura que Cristo es la circuncisión. ¿Qué es una circuncisión? ¿Todos saben lo que es una circuncisión? ¿Sí? Si no, ahí les doy autorización para que lo busquen en Google, porque explicarlo de acá no es el momento. Cristo es la circuncisión. La enfermedad quedó en el cuerpo. Pero ¿qué dice acá arriba? Nos escogió para ser santos y sin mancha. La enfermedad quedó en el cuerpo, pero lo que resucitó fue santo y sin mancha en Él. La enfermedad quedó en el cuerpo de Jesús, pero el Señor nos permite ver que por su gracia fuimos reconciliados, fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del resucitado, en el cuerpo del amado. ¿Saben lo que significa adoptado? Adoptado da la idea de algo que estaba tirado, no tenía vida y fue injertado para que tenga la vida de eso a lo cual fue injertado. Cuando fuimos adoptados, fuimos hechos uno. Nos metieron en la plantita que tenía vida. Por eso yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes son parte de la planta. Ustedes fueron injertados. Claro, ustedes pónganse en la etapa que Jesús dijo, ustedes son la vid. Nosotros estamos acá, lo leemos en la Biblia. Pero vamos a caminar con Jesús. ¿Pueden caminar con Jesús conmigo un ratito? ¿Sí? Y ponernos en la mente de esos muchachos que estaban ahí caminando con él y que de repente el maestro les dice, ¿saben lo que son ustedes? Una planta. Ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. No, vos sos Jesús. Y yo soy Pedro, y yo soy Juan, y yo soy... No, amado, ustedes pónganse en ese lugar. Claro, él les estaba diciendo cosas que no podían entender, que solo se pueden entender por el Espíritu. Pero él ya le estaba anunciando lo que Pablo está diciendo. Ustedes van a ser adoptados, van a ser injertados, rama injertada. Son ramas fructíferas, porque en mí dan fruto. No dan fruto fuera de mí, en mí dan fruto. Ustedes han sido injertados para que estén juntamente conmigo. La buena noticia, eran pecado, eran enfermedad, pero ahora son sin mancha delante de Él. Por el puro afecto de su voluntad, porque Él lo decidió, porque Él así lo quiso. Por eso, ¿qué haces mentalmente ahí si sos parte de la rama injertada?
¿Qué haces mentalmente donde estás? ¿Por qué le das tanto lugar a lo que no es? Si verdaderamente sos lo que Dios dice que sos. Estás injertado. Y no te trata más como rama injertada. Ahora sos parte de la planta. ¿Qué le da vida a la planta? La savia. ¿Qué le da vida a los hijos? La palabra que los recorre. Vos sabés que la sangre lleva oxígeno y lleva alimento, ¿o no? Tu dedo gordo del pie derecho o izquierdo respira porque tiene oxígeno y alimento que lleva la sangre. ¿Sabías eso? Ah, son todos biólogos, todos sabían. Yo me enteré hace poco. No. De la misma manera, la palabra de Dios que está en su sangre recorre, porque el alimento es la palabra, y está en su sangre, recorre su cuerpo para llevarnos oxígeno, para llevarnos vida. Por eso dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Hay vida, hay vida, hay vida, porque entendemos dónde estamos y quién es el que nos trajo la vida. Éramos, somos. La circuncisión, Cristo separó lo que no es de lo que es. Eras, no sos. Comportate como lo que sos. Viví para lo que sos. Pero yo tengo tentaciones. A mí me viene... Claro, ¿por qué tenés tentaciones? Las tentaciones son parte de lo que eras. Lo explicaba hace unos días. No recuerdo si con ustedes o con otro grupo de personas. ¿Cuántos han comido un asado alguna vez? ¿Sabés por qué vos identificás cuando pasás por la parrilla el olor a asado? Por una sola razón, porque algún día comiste asado. Tus papilas gustativas se juntaron con el olfato porque un día comiste asado. Si nunca hubieras comido asado, pasás por una parrilla y decís, acá hay un incendio. Porque el olor no es relacionado con lo que es el asado. ¿Estamos claros? Esa es lo que ocurre con las tentaciones, a volver a ser lo que éramos. Lo hemos traído genéticamente. Y si bien fue circuncidado, quedaron recuerdos en el cuerpo. Quedaron recuerdos en el cerebro. Entonces, se activan por influencia y viene la necesidad de ser lo que era. Viene el recuerdo, viene el olorcito asado. Entonces me voy a meter en la parrilla y ahí te acordás que no, estás a dieta. ¿Y qué hago? Ayuno. Algunos lo agarraron rápido, otros no. Ayuno. ¿De qué? De lo que no soy. Para que se descubra claramente lo que soy. Por eso el ayuno físico, el no comer, es una demostración de lo que verdaderamente es el ayuno. Estoy ayunando de mí, no de comer. A nadie le sirve ayunar de comer. Sí, al que tiene un par de kilos de más. Pero el verdadero ayuno es ayuno de mí para que Cristo sea en mí. Para dejar de recordar el olor asado, para que cada día quede más lejos. Y cerramos con esto. Habiéndonos destinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos hizo un linaje, nos hizo uno, amado. Nos hizo uno. Eso es que somos uno con Él. La herencia que vamos a llevar es la herencia de Cristo. Miren, cuando el Señor nos junta con Él, cuando nos injerta en Él, a partir de ahí, lo que viene es fruto de Él. Por eso dar fruto no es algo que tengo que hacer fuerza, es algo que es parte de una naturaleza que se producirá por permanecer en Él. Permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, o sea, amados, todo tiene que ver con la cruz. Porque por eso lo que pasó en la cruz no es que
clavaron un tipo y Mel Gibson hizo una película. No, amado, lo que pasó en la cruz es que nosotros fuimos injertados en su cuerpo, asesinados por Él, pero no porque Dios es sádico, porque para eso, para que pueda resucitarnos juntamente con Él y ser santos sin mancha delante de Él, había que matar la enfermedad que éramos. ¿Y hoy de qué damos fruto? De ser sin mancha y santos. Damos fruto de santidad. Ahí está el verdadero ayuno. Y dice el apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Claro, ¿cómo no me va a ser acepto si me hizo uno? No hagas nada para agradar a Dios, porque ya está resuelto. ¿Sabes que cuando hacemos cosas para agradar a Dios, Dios nos trata como desagradables? Porque es como vos le decías al perrito, déjame un poco, tranquilo. No necesito que hagas nada. Ya sos acepto en el amado. Pero no te olvides que sos acepto para que Él sea glorificado. Para que Él sea dado a conocer. Me decían los jóvenes recién cuando hablábamos de esto. Uno se iluminó y dijo, por eso este tesoro está guardado en barro. Claro, porque lo de afuera es barro. Está desde la perspectiva de Dios clavado en la cruz. El tesoro que es Cristo en nosotros, uniéndonos a Él en el Espíritu. Hay un tesoro que se tiene que dar a conocer. Cuando ayuno de mí, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Me morí. Era un enfermo, era una enfermedad. Se murió. Cristo vive en mí. Yo sé que a veces mis ejemplos son macabros, amados, pero es una manera de que nos quede bien en claro de qué se trata la palabra. Creo que si hoy Pablo estaría hablando con esto y te proyectaría un it. Bueno, martes 13, Jason, ustedes van a entender. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo no te va a perdonar? ¿Sabes lo que significa perdón ahí? No, nos unimos juntos, estamos juntos, somos uno. No te disculpo. Ese es el gran problema cuando la Biblia es leída humanamente. No es, nos disculpó para siempre. No, nos hizo uno. Mirá. Y no fue porque éramos buenos, es porque Dios se cansó. Dijo, los mato y los resucito, es más fácil. ¿O no dice la Escritura que cuando Dios mandó a construir el arca a Noé es porque la maldad había llegado a un punto que él ya no la toleraba? Probó con la inundación, probó mandando fuego. Dijo, listo. Ya me cansé, ahora los mato a todos y los resucito en mi hijo. Los mato y por la potencia de mi vida les digo que son santos y lo que queda por santificar, no desde mi perspectiva, sino de lo de ellos, lo que queda por santificar, mirate la cabeza, no sé cómo va a ser, pero lo que queda por santificar será obra de mi hijo cuando crean a la palabra de la cruz. ¿Vos sabés que cuando el Señor empezó a transmitir esta palabra, decían, ¿dura es esta palabra? ¿Vos sabés que cuando Pablo predicaba la palabra de la cruz lo querían matar? Pero no, ¿sabés por qué? Porque no eran los romanos, no era el Sanedrín. Bueno, un poco sí el Sanedrín porque les arruinó el negocio, la palabra de la cruz. Pero ¿sabés qué era? Era todo un sistema. Cállenlo, cállenlo, cállenlo.
Y Pablo que decía, soy un apóstol, el mensaje tiene que llegar, así que ¿me quieren meter preso? Métanme preso. Mando carta. ¿Me quieren liberar? Libérenme. Y le predicaba hasta las plantas. Y salía Pablo y predicaba acá y predicaba. Cuando el mensaje de la cruz, cuando la palabra de la cruz está clara, amado, no pueden frenar el evangelio. Las situaciones de la vida, todo lo que viene a abrumarte, lo que quiere es frenar el evangelio. Pero no lo van a frenar, no lo van a detener. ¿Sabés por qué te corriste, volviste, fuiste, viniste, hiciste, deshiciste? Te hicieron, no te hicieron. Y todo algo, siempre algo ocurrió en mi vida. Porque quieren detener la palabra de la cruz. Hay un sistema que quiere detener la palabra de la cruz. Por eso, ¿se acuerdan cómo empezamos? Despiértate tú que duermes. Porque Efesios es una construcción. Pablo no se despertó y dijo, despiértate tú que duermes. Pablo está diciendo, sos adoptado, sos parte de un linaje. Se murió lo que no eras, ahora sos otra cosa. Sos una nueva especie. Despertate y salí de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero despertate. Hay un llamado, una exhortación. Despertate. ¿A qué? A lo que verdaderamente sos. Despertate, porque la palabra de la cruz lo primero que hace es despertarte. No soy un muerto. Soy un resucitado. Era un muerto. Decí conmigo, era un muerto. Yo soy un resucitado. Por eso, haceme un favor. Vamos entre todos. Despertalo alguno. Despertate vos que dormís, decir. Y levantate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dejá de pensar como muerto. Estaba diciendo el apóstol Pablo. Dejá de pensar como un muerto. Es más, vamos a hacerlo coordinado. Decí conmigo, despiértate, tú que duermes, y levántate. Bien, ahí Adrián. Y te alumbrará Cristo. Y cierra Pablo. Cierra no, es larguísimo, pero esta parte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Se va a despertar una sabiduría e inteligencia espiritual que no es conocida. Despertate a lo que sos y vas a empezar a pensar como Cristo. Porque toda sabiduría e inteligencia espiritual no vienen de una intención humana, vienen de Cristo, vienen de Él, vienen para que Él sea conocido, y Él es el que más interesado está en ser conocido. Así que, amado, empezarás a pensar diferente. Si crees a la palabra de la cruz, si crees que fuiste muerto y resucitado, amado, vas a empezar a despejar la mente. Esas ideas locas que tenés, esos pensamientos, mirá, yo te puedo discernir pensamientos de abandono, pensamientos de incredulidad, pensamientos de dejar, pensamientos de separación, pensamientos de muerte, pensamientos de no encajo, pensamientos de era, de lo que pasó, pensamientos de nostalgia, pensamientos de ansiedad. Amado, todo eso va a ser despejado por el poder del Espíritu de Dios, porque somos imbuidos, cuando entendemos dónde estamos, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Salí de donde estás, levántate, levántate y Cristo te alumbrará. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vuelve a decir, según su beneplácito, según lo que quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo es Él. Si entendiste lo que pasó, si entendiste lo que está pasando y si entendiste lo que va a pasar, vamos a glorificar el nombre del Señor. Porque todo fue hecho por Él, por su determinación. Todo fue desde Él. Todo es por Él y todo es para Él. Desde el principio se trata de Cristo.
Señor, permítinos ver por el Espíritu la realidad de la palabra de la cruz. Señor, que esta palabra atraviese, que esta palabra, Señor, profundice Cristo en nosotros, que esta palabra rompa estructuras, que esta palabra rompa entendimientos equivocados, que esta palabra derribe y construya, derribe estructuras humanas y construya a Cristo. Penetra hasta lo profundo de los corazones. Que esta palabra, Señor, derribe sentimientos de amargura. Derribe dolor por el pasado. La palabra arranca. Porque Él está puesto para arrancar y para plantar. Él arranca todo lo que no sos, todo lo que hicieron de vos, y se planta Él.